En las casas se usan medicinas, limpiadores, insecticidas y otras sustancias venenosas. No es extraño que las intoxicaciones por envenenamiento accidental continúen aumentando. Del texto anterior, las siguientes son las normas de seguridad que se deben aplicar para evitar el envenenamiento por sustancias tóxicas, excepto a. Las sustancias tóxicas deben ser cambiadas a otros recipientes. B. Se debe evitar tener medicinas al alcance de los niños. C. Las sustancias peligrosas deben ser guardadas bajo llave. D. Se tiene que conocer las indicaciones de los productos caseros. La respuesta correcta es el inciso A. Las sustancias tóxicas nunca deben ser cambiadas a otros recipientes. Recuerden que lo que nos están preguntando aquí es la excepción. Si cambiamos las sustancias tóxicas por otros recipientes se pueden confundir, por ejemplo, con agua o aceite, como cuando se pone el thinner, por ejemplo, en botellas de agua o solventes en botellas de refresco. En México, 5.7% de la población consume algún tipo de droga, debido a violencia intrafamiliar, a su pertenencia a un grupo social o a que tiene un mayor rendimiento físico en el trabajo. Esto genera un grave problema de salud pública. El consumo de cocaína puede producir varias afectaciones a la salud en el individuo, debido a que es un estimulante adictivo que afecta directamente al sistema nervioso. Los siguientes son efectos del consumo de esta droga, excepto quieren la excepción, es decir, lo contrario o la única opción que no es un efecto de la cocaína. Inciso A, aumento del apetito. B, irritabilidad. C, afectación del habla. O D, euforia. La única que no es propia de la cocaína es el inciso A, el aumento del apetito. Ese se da con la marihuana. Tanto irritabilidad como afectación del habla o la euforia son directamente con la cocaína, que es un estimulante, o en general con otro tipo de estimulantes. La cocaína como tal es una sal que se llama clorhidrato de cocaína. Viene en forma blanca y es altamente soluble. Por ello es que se puede incorporar al sistema vía sublingual, vía la nariz, vía intravenosa. Entonces, mientras más vascularizado esté el sitio de dosificación, más rápido será su metabolismo. La cocaína cambia a un metabolito que se llama la egonina. Cuando se hacen pruebas antidoping, lo que se localiza es la egonina como metabolito secundario de la cocaína. Entonces, la única opción que sale del contexto, que no es propia de la cocaína, es el aumento del apetito. En un laboratorio una persona trabaja en un experimento importante para su tesis. Va a tomar el refrigerador un recipiente con fósforo radioactivo, fósforo 32, que no está bien tapado, y al tomarlo cae al suelo salpicando su ropa y sus manos. De inmediato lo coloca en la mesa, se dirige al teléfono y le habla a su profesor para que le diga qué hacer. ¿Cuál es el orden que hay que seguir para minimizar la contaminación radiactiva del laboratorio donde ocurrió el accidente? La pregunta entonces va enfocada al orden o la secuencia de pasos que se deben de seguir. Las opciones son las siguientes. Tenemos 6 oraciones que están en desorden y nos explican qué debemos de hacer. 1. Determinar zonas contaminadas con un detector y proceder a delimitar con gis. 2. Evitar que alguien abandone el sitio de contaminación sin antes ser monitoreado. 3. Revisar a la persona con un detector para saber qué tan grave fue la contaminación. 4. Explicar al profesor lo sucedido para que dé aviso al jefe de seguridad radiológica. 5. Colocar los desechos recabados por el servicio de limpieza en un contenedor y verificar su descontaminación. 6. Lavar las manos con agua caliente y jabón abundantes y colocar su ropa en un contenedor. Vamos a regresar un poco al texto. Entonces, en el texto nos hablan de lo primero que hace es dirigirse de las primeras acciones es dirigirse al teléfono, y que el líquido que derramó, el líquido que derramó salpicó su ropa y los alrededores. Entonces, el orden correcto es el inciso A, 1, 4, 3, 5, 6 y 2, donde lo primero que se hace es determinar zonas contaminadas con un detector y proceder a delimitar con gis, y después dar un llamado al profesor para que le indique el procedimiento correcto para continuar la descontaminación. Normalmente los procedimientos con desechos radioactivos son muy delicados, porque es contaminación que no se ve, pero que solamente se puede detectar mediante contadores. Es decir, lo que está contaminado más bien son las partículas de polvo, por ejemplo, o en este caso líquido con fósforo 32. La anemia perniciosa es una enfermedad relacionada con la falta de vitamina B12. El cuerpo necesita esta vitamina para producir glóbulos rojos. Una proteína especial, llamada factor intrínseco,
Ayuda a los intestinos a absorber la vitamina B12. Esta proteína se encuentra en alimentos como huevo, leche, carne, mariscos, entre otros. La disminución del factor intrínseco conduce a un deterioro evidente de las funciones de todos los órganos y sistemas. ¿Qué acción se debe llevar a cabo para prevenir la enfermedad de anemia perniciosa? Entonces tenemos 4 opciones. A. Realizar ejercicio físico moderado. B. Consumir aminoácidos esenciales. C. Ingerir alimentos de origen animal. O D. Implementar las actividades aeróbicas. Entonces la pregunta va orientada hacia qué acción. Regresamos al texto. ¿Qué acción se debe llevar a cabo para prevenir la enfermedad de la anemia perniciosa? Están señaladas huevo, leche, carne y mariscos. Entonces, esas opciones tienen que ver con la ingesta de alimentos de origen animal. Aquí es importante señalar que todos los alimentos de origen animal contienen la combinación de todos los aminoácidos esenciales. Eso no quiere decir que la carne sea la única fuente de proteína. Hay otras fuentes de proteína vegetal, pero no todas tienen la combinación de aminoácidos esenciales que el cuerpo requiere. La razón es porque algunos de estos nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlos, no tiene las enzimas necesarias. Entonces la recomendación para combatir la anemia perniciosa no nada más es comer alimentos de origen animal que tengan pues esta variedad de aminoácidos, sino también carne baja en grasa, carne magra como pescado o en general diferentes tipos de pescado y atún. Los derrames de petróleo por accidentes en los mares, ríos y lagos producen contaminación ambiental. La mayor proporción de esta proviene del petróleo industrial y motriz. El aceite quemado que llega a los océanos a través de los ríos y quebradas. Aunado a esto, los productos de desechos gaseosos expulsados en las refinerías ocasionan alteración no solo de la atmósfera, sino también de las aguas, tierra, vegetación, aves y otros animales. Los siguientes son impactos ambientales que generan estas acciones humanas, excepto, entonces quieren lo contrario a los impactos ambientales. Inciso A, disminución de la biodiversidad. B, perjudica la actividad pesquera. C, escasez de productos vitales como el agua. O D, reducción de áreas de distribución de especies. De lo que habla la pregunta es acerca de la contaminación principalmente, entonces la respuesta correcta sería el inciso D de dedo. La única excepción sería la reducción de áreas de distribución de especies. Más que una reducción de área, una reducción física, es una contaminación. Entonces hay que poner atención en los verbos que maneja la pregunta y en el excepto de la última parte de la misma. Los hábitos de vida de las sociedades modernas, como la producción, distribución y consumo de los recursos y bienes materiales, han ocasionado el deterioro del ambiente. Las siguientes son acciones humanas que se han implementado para disminuir este deterioro, excepto, entonces hay que escoger la contraria que sea, la opción que sea contraria a disminuir el deterioro. Veamos las opciones. Inciso A, satisfacción de las necesidades humanas sin alterar el entorno. B, aplicación de tecnologías adecuadas para el medio ambiente. C, aprovechamiento controlado de los ecosistemas. D, transformación química de los recursos naturales. Tanto el inciso A, el B y el C son medidas sustentables y amigables con el medio ambiente, excepto el inciso C, que es el aumento en la transformación de los recursos, la transformación en especial la transformación química de los recursos naturales. Entonces la marcamos, es el inciso C. Un recurso frecuente es este del excepto o las preguntas multireactivo. Nuevamente el tip, leer de 2 a 3 veces la pregunta y poner especial atención en la división de ideas, antes de los puntos seguidos y después de los puntos y aparte.